A lo largo del tiempo, el ser humano siempre ha ido contando historias. Incluso ha creado cuentos para niños. Cuentos donde todo siempre termina bien. Pero ¿qué pensaríais si esos cuentos tuviesen un origen más oscuro y siniestro? ¿Por qué no os quedáis conmigo y conocéis la verdadera historia de esos cuentos? Y no la mentira que os han contado. Mucho tiempo atrás había una niña dulce. Esta niña sentía un gran amor hacia su madre y en especial hacia su abuela. Un día, en el día de su cumpleaños, su abuela le obsequió una caperuza roja. Pronto se volvió su prenda favorita y siempre andaba con ella puesta. Por ello, todos empezaron a conocer a esta niña como Caperucita Roja. Una mañana, su madre se dirigió a Caperucita Roja. «Niña, tu abuela está enferma. He preparado esta cesta con algo de queso, pan, pasteles y leche. Sé buena y llévasela para que pueda recuperarse». «Sí, madre», respondió la niña. Caperucita agarró la cesta y se disponía a salir de casa, cuando su madre volvió a llamarla. «Y otra cosa, no te distraigas en el bosque ni te salgas del camino, y sobre todo, cuidado con los animales salvajes». «Sí, madre», respondió de nuevo la niña. Su madre sonrió satisfecha por las palabras de la niña. La niña dio media vuelta y emprendió su camino. Anduvo canturreando una vieja canción. Se internó en el bosque, donde los densos árboles empezaban a cubrir los rayos del sol, oscureciéndolo y dándole un aspecto sombrío. Caperucita se detuvo un instante. Una extraña sensación se apoderó de ella. Nerviosa, giró sobre sí misma y miró a su espalda. De pronto, una extraña atmósfera se instaló en el lugar. El silencio reinaba a su alrededor, mientras la inquietud crecía dentro de Caperucita. Aferró su cesta nerviosa, dio unos pasos temblorosos en dirección a la casa de su abuela, no sin dejar de mirar hacia atrás de tanto en tanto, cuando creyó ver una sombra enorme cruzar el camino a su espalda, lo que la hizo detenerse. La niña tragó saliva con nerviosismo y con voz temblorosa lanzó una pregunta al aire. ¿Hola? La única respuesta que obtuvo fue el sonido del bosque. «¿Hola? Te he visto», volvió a decir la niña. El sonido de ramas a su lado la hizo exaltarse con un pequeño grito de asombro. A su lado, un inmenso lobo negro surgió entre la maleza, con unos enormes ojos rojos que observaban a la niña. «Hola», dijo con voz grave. «Lo siento, no quería asustarte». La niña no contestó, paralizada ante el enorme lobo negro. «¿Te ha comido la lengua el gato, niña?» Caperucita negó con la cabeza, sus ojos fijos en los del lobo. Este desvió su vista hacia la cesta que llevaba la niña. Luego posó de nuevo sus ojos rubí en la azulada mirada de ella.
¿Qué llevas en esa cesta, pequeña?, preguntó la bestia, mientras comenzaba a rodear despacio a la niña. «Es algo para mi abuelita. Está enferma», dijo ella. «Vaya, qué niña tan dulce. Seguro que tu abuelita te estará esperando». Caperucita asintió ante las palabras del lobo, a la vez que aquel terminaba de dar una vuelta alrededor de ella. «En ese caso, pequeña niña, es mejor que tomes ese camino de ahí. Te llevará antes a la casa de tu abuelita». Caperucita miró dudosa el camino que le indicaba el lobo. Luego posó su vista de nuevo en él. «¿Tú conoces a mi abuelita?», le preguntó. «Claro, niña. Ella y yo somos viejos amigos». El lobo terminó la frase con una especie de sonrisa, dejando entrever sus enormes fauces. La niña veía verdad en sus palabras. Miró el camino que le indicaba el lobo, convencida de que el animal estaba tratando de ayudarla. Caperucita desvió su mirada hacia el enorme lobo, sonrió y le dio las gracias por el consejo. «De nada, pequeña. Apresúrate. Tu abuelita te estará esperando». La niña tomó el camino que le había indicado el lobo, canturreando nuevamente aquella vieja melodía. El lobo sonreía maliciosamente mientras veía alejarse a la niña. Luego tomó el camino correcto hacia la vieja casa en mitad del bosque de la anciana, a la vez que se relamía las fauces. Tiempo después, Caperucita encontró una pequeña casita en mitad del bosque. Fuera de ella, sentado en una vieja silla de madera, había un fornido hombre en ella. Este desvió la mirada hacia la niña al verla llegar, extrañado al verla andando por estos lares. El hombre se puso en pie y se acercó a ella. «Hola, niña. ¿Qué haces aquí?», preguntó. «Voy a casa de mi abuelita. Vive en una vieja casita en mitad del bosque». El leñador miró a la niña extrañado. «¿Y por qué has tomado este camino?». «Un lobo me ha dicho que por aquí llegaría antes. Mi abuela está enferma y voy a llevarle esta cesta para que se recupere». «¿Un lobo?», preguntó el leñador, mirando hacia el final del camino que la niña había recorrido. Luego miró muy serio de nuevo a la niña. «¿Un lobo negro?». La niña afirmó con la cabeza, a la vez que sonreía dulcemente. «Sí, has sido muy amable al indicarme este atajo». «Ya», contestó sombrío el leñador. «Sigue este camino, niña. Al final del mismo encontrarás la casita de tu abuela. Ve rápido, ¿de acuerdo?». Caperucita Roja sonrió y dio las gracias al leñador, siguiendo luego su camino. El leñador la vio desaparecer entre los árboles por la que se adentraba el sendero. Luego agarró su hacha y entró en su casa. Unos golpes en la puerta despertaron a la abuelita de su siesta. Abrió los ojos despacio, desperezándose. Suspiró cansada y con gran esfuerzo se puso en pie. Avanzó despacio hacia ella, con pasos lentos y cortos. A poca distancia de la puerta preguntó: «Caperucita, ¿eres tú?». Nadie respondió desde el otro lado. La anciana apoyó su mano sobre el picaporte de la puerta y comenzó a girarlo, haciendo que poco a poco la vieja puerta se fuese abriendo. «¿Caperucita?», volvió a preguntar. Al terminar de abrirse la puerta, el rostro de la anciana quedó paralizado en una mueca de miedo
a la vez que su cuerpo era incapaz de llevar a cabo su deseo de cerrar nuevamente aquella puerta, paralizado completamente por el horror. Ante ella se alzaba amenazante aquel inmenso lobo negro, con aquella rara sonrisa en su rostro. «Hola, vieja. Por fin». En un abrir y cerrar de ojos, el lobo se abalanzó sobre la anciana, haciéndola caer de espaldas con un golpe seco. Algunos adornos cayeron al suelo tras el golpe. El lobo gruñía en la cara de la abuela con sus fauces apretadas, haciendo que algunas babas cayeran de entre sus dientes, sus ojos desorbitados inyectados en sangre. Luego todo se volvió oscuro. Poco después, Caperucita Roja llegó a las cercanías de la casa de la abuela, abrió la pequeña puerta del jardín y avanzó hasta la puerta, dando pequeños saltitos al andar y tarareando aquella vieja melodía que la había acompañado todo el camino. Se acercó a la puerta principal, llamó suavemente con sus pequeños nudillos. Al tercer golpe, la puerta se abrió ligeramente. En la cara de la niña se dibujó la sombra de la confusión. Abrió la puerta despacio. Dentro, todo estaba en sombras. «¿Abuela?», preguntó con duda en su voz. La respuesta llegó tras un momento de silencio. «Hola, niña». Caperucita Roja dio un pequeño salto al exaltarse tras escuchar aquel tono de voz tan extraño y familiar a la vez. «Pasa, Caperucita, te estaba esperando». La niña obedeció, entrando despacio en la estancia. «Abuela, ¿por qué está todo tan oscuro?», preguntó la niña. Aquel que hubiese suplantado a su abuela permaneció en silencio unos instantes, meditando la respuesta. «¿Abuela? Me duele mucho la cabeza, niña, y la claridad no me ayuda», contestó desde la cama. «Bien, lo dejaré todo así entonces», respondió la niña. «Qué buena eres, Caperucita. Anda, ven, acércate». La niña avanzó despacio por la casa. Las dudas empezaron a surgir dentro de ella. Algo no encajaba en aquella habitación. Ensimismada en sus pensamientos, no se percató que en su avance hacia la figura oscura que se encontraba en la cama, había pisado un charco de algo húmedo y viscoso. «Abuela, ¿qué te pasa en la voz?». «Tengo ronquera, niña. Esta tos me está matando», contestó el lobo. Como parte de su farsa, el lobo forzó una tos grave y profunda. Caperucita Roja frenó su avance al escuchar aquel sonido horrendo. «Ven, niña, acércate. Deja que tu abuelita te vea». La niña avanzó los pocos pasos que quedaban hasta el borde de la cama. Las sombras envolvían en su manto el lecho. Solo una silueta oscura y enorme era perceptible entre ellas. La respiración ligeramente agitada de la niña se mezclaba con la respiración pesada del lobo. Aquella extraña atmósfera le decía a Caperucita que algo iba terriblemente mal. Ambos cruzaron sus miradas en la oscuridad. Niña contra lobo. Dulzura contra maldad. En esos instantes fue cuando la niña se dio cuenta de los detalles. «Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes?». El lobo contestó: «Son para oírte mejor». «Abuelita,
¿qué ojos más grandes tienes? Sí, son para verte mejor. ¿Y qué nariz tan grande? Es para olerte mejor, niña. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor, pequeña. La cara de Caperucita se tornó una máscara de horror al ver cómo caía la máscara de piel real que el lobo había usado con la piel de la abuelita. La niña dejó caer la cesta al suelo, presa del miedo. Luego, el lobo se abalanzó sobre ella, cayendo ambos al suelo. La niña emitió un grito ahogado de pavor pidiendo ayuda. Un zarpazo en el pequeño cuerpo de Caperucita hizo que la niña cambiase su grito de ayuda por uno de dolor. La sangre manchaba ahora el viejo suelo de madera, salpicaba muebles y cortinas, mientras el mundo que ella conocía se tornaba en oscuridad. Horas más tarde, el leñador llegó a la pequeña casa de la abuela y se detuvo en el umbral de la puerta semiabierta. Apoyó su mano en ella y la abrió despacio, ojeando atento en el oscuro interior. Dentro olía a muerte. El leñador, hacha en mano, entró despacio en la pequeña estancia. Unos pesados ronquidos llegaban a sus oídos desde el fondo. Aguzó la vista y entonces lo vio. Un bulto enorme tumbado sobre la cama. Su barriga abultada caía hacia un lado. El leñador apoyó su hacha en el hombro y avanzó despacio en dirección a él. Sus pesadas pisadas resonaron en toda la habitación y se detuvo a escasos pasos del lobo. Como por instinto, el lobo movió una oreja en su dirección y abrió lentamente uno de sus ojos. Ambos se miraron unos segundos, estudiando cada gesto del otro. El hombre a la bestia al hombre. Después, el lobo terminó por abrir ambos ojos. «¿Qué has hecho aquí, lobo?», preguntó el leñador. El lobo mantuvo la mirada al leñador, luego resopló y dijo: «Como si no lo supieras». El leñador miró en derredor. Todo ahí dentro estaba destrozado y manchado de sangre. Después, volvió a centrar su vista en el lobo. «¿Lo has hecho?» «¿Tú qué crees?», respondió el lobo, a la vez que se daba pequeños golpes en su abultada barriga. El leñador cerró los ojos y suspiró. Luego, acercó una silla próxima arrastrándola por el suelo y se sentó delante del animal, colocando su hacha sobre las piernas. «Vaya desastre», dijo. El lobo permaneció tumbado, sus ojos fijos en el leñador. Este comenzó a juguetear con su hacha, dándole vueltas despacio sobre sus piernas. El lobo desvió entonces su mirada hacia el hacha y gruñó suave y profundamente. «Teníamos un trato, leñador». «Lo sé, pero...». El leñador se puso en pie sujetando el hacha con ambas manos. «¿Sabes, lobo? Creo que no puedo fiarme de una bestia como tú». El lobo arrugó el hocico, enseñando sus fauces teñidas de rojo. Gruñó amenazador antes de contestar. «Me has engañado». «Y ha resultado sencillo. Gracias por tu ayuda, lobo». El lobo intentó incorporarse sin éxito. Estaba demasiado lleno y pesado como para entablar una nueva batalla. El leñador agarró firme por el hocico al lobo. Ambos cruzaron sus miradas, la bestia llena de ira, el hombre de satisfacción. «¡No!
¡Mis crías, maldito! ¡Me has engañado! Sin responder, el leñador descargó un certero tajo con su hacha al cuello del animal, cercenándole la cabeza de forma limpia. El cuerpo del lobo se derrumbó sobre la cama, mientras la cabeza seguía sujeta en el puño del leñador, sus ojos color rubí aún fijos en los del hombre. El leñador la contempló con cierto aire de repugnancia. Luego, la dejó caer al suelo, emitiendo un golpe seco y sordo. Observó nuevamente el interior de la casa de la abuelita. Asintió despacio. Buen trabajo después de todo, lobo. Limpió los restos de sangre del animal de su hacha, se la colocó nuevamente sobre su hombro y salió de la casa. Se alejó lentamente de aquel lugar macabro, a la vez que silbaba una vieja melodía.